Voces del Senado. Programa institucional del Senado de la República de Colombia. Buenos días, amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia, la radio de todos. Hoy domingo 21 de agosto les damos la bienvenida al programa institucional del Senado de la República, Voces del Senado. Les saluda Fernando López, periodista de la Oficina de Información y Prensa. Tengan un excelente día. Voces del Senado es una iniciativa de la mesa directiva en cabeza del presidente Óscar Mauricio Liscano Arango, primera vicepresidenta Daira de Jesús Galvis Méndez, segundo vicepresidente Iván Leonidas Name Vázquez, en la Secretaría General Gregorio Elhash Pacheco y en la Dirección Administrativa Astrid Salamanca Rain. Producido por la Oficina de Información y Prensa con la dirección de Diego Monroy y la edición de Jorge Gutiérrez. Bienvenidos. Voces del Senado. Hoy tendremos para todos ustedes un programa especial que tratará sobre el proyecto de presupuesto general de la Nación para el año 2017, que deberá ser aprobado por las comisiones terceras conjuntas de Senado y Cámara en los próximos días. Este año se presentó con un monto de 224.4 billones de pesos y les explicaremos a qué temas estará destinado, cómo se discute y las expectativas que hay para el próximo año. Iniciaremos este recorrido haciendo un contexto con el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quien explicará cómo se elabora el presupuesto y cuáles son los principales puntos que se tienen en cuenta antes de elaborarlo. El crecimiento de la economía, la inflación, la tasa de cambio, TRM, el precio del petróleo, el pago de intereses, la producción de petróleo y el ingreso petrolero. Esos son los elementos que hacen parte fundamental del cuadro de supuestos del presupuesto general de la Nación. Presupuestar no significa tener la bola de cristal para predecir con exactitud cuál va a ser el comportamiento de las variables económicas. Presupuestar quiere decir utilizar la mejor información disponible a la fecha, en el momento de hacer el presupuesto, y sobre esa mejor información, pues edificar tanto el presupuesto de ingresos y su correspondiente presupuesto de gastos. Piensen, por ejemplo, en el dato del precio del petróleo. El precio del petróleo que se utilizó para la elaboración del presupuesto que está actualmente vigente fue de $64, que era el precio que se consideraba en junio del año pasado. Después, en diciembre, cuando hicimos el plan financiero para este año, ese precio ya no era $64, sino 35. Y hoy, en lo que va corrido del año, el precio está en 42. Entonces, esto lo menciono simplemente para decir las variables sobre las cuales se arma un presupuesto, se mueven, y es imposible tener la bola de cristal para predecirlas con exactitud. Entonces, es con la mejor información disponible que se arma el presupuesto, pero todo este mensaje sobre los supuestos para introducir lo que serán los supuestos del presupuesto del 2017. Una economía el año entrante creciendo al 3,5%, una inflación al final del año del 4%, una tasa de cambio de 3.033 pesos, un precio del petróleo de $47.50, unos intereses de la deuda pública de 28.6 billones de pesos, una producción de petróleo de 913.000 barriles de petróleo por día y un ingreso petrolero que seguirá siendo marginalmente negativo, digamos que nulo. El año entrante no esperamos recibir ni un solo peso en el gobierno nacional proveniente de la renta petrolera. De igual forma, explica el porqué del actual presupuesto y las razones por las que ha disminuido el ingreso económico a causa de la caída del petróleo. Este gobierno ha tenido que enfrentar del 2013 para acá una fuerte caída de sus ingresos. En el 2013 el gobierno nacional recibió 24 billones de pesos del sector petrolero. La renta petrolera del gobierno nacional, no hablo de las regalías, del gobierno nacional fue 24 billones de pesos. Como ya les comenté, este año va a ser menos 800.000 millones de pesos. Eso es una disminución en porcentaje del PIB de 3.4%. Nunca antes en nuestra historia reciente hemos tenido una caída tan fuerte de los ingresos del gobierno nacional. Nunca antes. El país ha tenido muy pocos episodios desde 1980 en los que de un año para otro se disminuyen los ingresos del gobierno nacional. Eso no es normal. Lo normal es que los ingresos del gobierno nacional crezcan. Estas caídas se han dado en muy pocas ocasiones y nunca en la magnitud de la caída que se empezó a dar a partir del año 2004. Desde cada comisión se le hará al gobierno recomendaciones con respecto al presupuesto y las inversiones en áreas como la educación, salud, agricultura y otros, para así dar informe de las comisiones terceras y cuartas conjuntas, quienes aprobarán finalmente.
Los diferentes partidos ya se han manifestado sobre el presupuesto y la distribución de este dinero. La senadora del partido de la U hizo observaciones sobre los gastos de funcionamiento y los rubros de inversión. Esto dijo al respecto. A raíz de que conocimos el proyecto de presupuesto general de la Nación vigencia fiscal 2017, y quiero dejar 3 anotaciones al respecto, 3 preocupaciones. Primero, según el proyecto de ley de presupuesto, durante la vigencia fiscal 2017, el valor total ascenderá de este presupuesto a 224 billones de pesos, que representa un incremento del 6.5%, lo cual está bien. Pero cuando empezamos a ver ya desglosados algunos aspectos, es cuando comienzan las preocupaciones. Es preocupante ver cómo los gastos de funcionamiento aumentan en un 8.25%, al pasar de 126 billones a 137 billones, mientras que los rubros de inversión disminuyen en 10.26%, al pasar de 36 billones a 32 billones de pesos. Un segundo elemento, y es que vemos con gran preocupación cómo se reduce la inversión en sectores tan claves como el sector agropecuario, el sector más golpeado, más afectado con el ajuste fiscal es el sector agropecuario. Lo más preocupante es que en inversión el sector que más decrece es precisamente el agropecuario con un 41%. Comparándolo con todos los sectores, no hay otro que sufra una mayor disminución de presupuesto que el sector agropecuario, porque buena parte de lograr una paz estable y duradera depende de que el sector agropecuario pueda crecer, desarrollarse y generar no solo el aporte económico, sino también calidad de vida a nuestros habitantes del campo. Voces del Senado. De igual manera, el senador conservador Juan Diego Gómez se refirió a los recortes que se llevaron a cabo y su preocupación porque la agricultura siga siendo una prioridad. Hay unos recortes importantes, hay unos retos grandes que tienen que ver con la continuidad del programa Colombia Siembra y la continuidad también de la operación que tiene el ICA, que es una operación muy en territorio, donde no se ven reflejados los recursos en inversión sino en funcionamiento porque trabajan con personal en todo el país. Allí creo que tendremos que hacer esfuerzos desde el Congreso para que esa iniciativa del campo, de reactivar el campo, el esfuerzo que hicimos los 2 años anteriores, no se vaya a perder por el recorte presupuestal. Bueno, senador, ¿esos recursos directamente a qué van dirigidos? Esencialmente los del ICA van dirigidos a mantener los protocolos que ya tiene abiertos con otros países y abrir nuevos protocolos. Pues si vamos a sembrar 1 millón de hectáreas, tenemos que abrir nuevos mercados para estos productos. Y los otros para continuar con la implementación de la siembra del 1 millón de hectáreas que estableció el gobierno como una meta prioritaria, lo cual significa, primero, que el campo será una de las áreas competitivas en Colombia en los próximos años, y segundo, que tendrá una de las mayores importancias en el posconflicto después de firmado el acuerdo de paz. Senador, ¿usted considera que los recursos que el Ministerio de Hacienda sí son suficientes para cubrir todas estas necesidades? No, lo que tiene hoy el Ministerio de Hacienda para toda el área de agricultura no es suficiente, y ahí es donde te insisto que debemos hacer esfuerzos en el Congreso para llegar y encontrar mayores recursos para dar continuidad a esos programas y mantener en la prioridad que establecimos hace más de 2 años para el campo. Voces del Senado. El senador Manuel Enrique Rosero señaló también que es preocupante reducir el presupuesto del agro, más ante un proceso de paz como el que se está viviendo en la actualidad. Esta fue su intervención al respecto. Por mucho tiempo el sector agropecuario en Colombia se ha constituido en uno de los principales motores de la economía del país. En efecto, según información de la Sociedad de Agricultores de Colombia, en los primeros 9 meses del año 2015, el PIB agropecuario creció 2.9%, un 0.1 porcentual por encima del nivel reportado para el 2014. Esto es 2.8. Este crecimiento se debió al buen comportamiento de la producción cafetera, que para los primeros 9 meses del 2015 acumuló un alza del 11.5%, la cual también fue consecuencia del incremento de los renglones pecuarios como porcicultura, que ascendió 11.8%, y la avicultura de carne, que creció en 6%. En Nariño ha sido tan importante el
del sector agropecuario que para el año 2013, según informó el DANE, el 81.8% de la producción del sector primario se encontraba explicado bajo 3 actividades. La producción de cultivos agrícolas equivalía al 47.9%, el café a un 10% y el sector pecuario y caza al 23.8%. Específicamente, en cuanto a los cultivos de café, esa entidad explicó que su producción participó con el 4.4% del Producto Nacional, constituyéndose en el 9º productor de Colombia. Además, las cifras también muestran que para el año 2014 el sector agrícola de Nariño fue del 14% del Producto Interno Bruto de ese departamento, confirmando en este año la visibilidad del sector agropecuario en la economía nariñense. Ahora bien, la actual devaluación del peso frente al dólar, los bajos precios del petróleo, el cambio climático y la creciente demanda mundial por alimentos han puesto a la agricultura en un lugar importante dentro de la agenda nacional para el año 2016. Esto es así puesto que el sector agrícola se constituía en uno de los principales sectores a impulsar para equilibrar la economía colombiana, razón por la cual existirá la necesidad de realzar el valor de la cadena de producción agropecuaria. Pese a esta realidad, hoy nos encontramos con que el gobierno nacional quiere recortar el presupuesto del agro colombiano a un 33.6% de participación en el presupuesto del año 2007, en comparación con el presupuesto asignado para el 2016. En efecto, para este año la partida presupuestal del sector agrícola fue de 2.504 millones de pesos, mientras que en el proyecto de ley de presupuesto del año 2017 recientemente presentado, la partida presupuestal agraria propuesta es de 1.662 millones de pesos. Decir que me parece muy delicado. Hoy que nosotros estamos a puertas del posconflicto, cuando hay pobreza, miseria, indigencia en el sector rural, pues se pretenda bajar el presupuesto para el año 2007. Yo quiero pedir muy comedidamente a los senadores, al gobierno nacional, se reconsidere esta propuesta. Voces del Senado. Del Partido Conservador, también el senador Efraín Cepeda manifestó que elaborar este presupuesto era más complicado de lo pensado por las disminuciones que se han presentado en los ingresos nacionales. Primero, pues destacar, como lo hemos venido diciendo, que sin duda es un acto de equilibrio o malabarismo económico poder confeccionar un presupuesto cuando los ingresos caen en 20 billones de pesos, si se quiere el 20% de los ingresos o el 10% del presupuesto general de la nación, y se hacen esfuerzos importantes. Ya vimos que en términos reales caen los gastos de personal, pero la preocupación se centra en la inversión, y usted también lo ha expresado. Una caída en la inversión del 10% sin duda impacta también el crecimiento económico, porque ese crecimiento económico pasa sin duda por la inversión pública. Y pues, como usted también lo ha expresado, debemos ser imaginativos en comisiones económicas tratando de incrementar la inversión, en especial la del sector agropecuario, que cae en 800.000 millones de pesos, y yo diría también el sector de minas y energía, entre otros. Voces del Senado. El sector al que le apuestan con una mayor inversión es al de la educación, para al que se tiene presupuestado el 19.7% del presupuesto general, con 33.5 billones, 2 más de los que recibió este año. Esto opinó el docente y senador Zenén Niño. Este proyecto de presupuesto, que está tasado en 224 billones de pesos para el año entrante, tiene una característica importante, y es que en cuanto a la inversión en el presupuesto, en cuanto a lo asignado para la inversión, disminuye en el 10.3%, y eso es muy preocupante, que un presupuesto entonces se gaste en el funcionamiento y haya disminución en la inversión. Pero en el caso del Sistema General de Participaciones, que digamos es el sitio de donde sale el dinero para la educación, ese Sistema General de Participaciones va a quedar en lo previsto con 36.5 billones de pesos. Es decir, que hubo un incremento de cerca del 10% con respecto a el año actual. Y en educación, de esos 36.5 billones de pesos, se destinarán unos 33.4 para educación. Es decir, que hay una variación en los aportes de educación de un 5%, lo que equivale a 1.64 billón. Eso sería, digamos, el incremento. Pero
hay grave preocupación por varias cosas. Primero, preocupa que para el ICETEX, para las famosas becas, que no son becas sino créditos, se van a utilizar 751.000 millones de pesos, que para el plan de alimentación escolar de los niños, de los 7 millones largos de niños en Colombia, apenas se dejan 500.000 millones de pesos, es decir, por debajo de lo que se estaba entregando en el año 2014 para la alimentación de los niños. Es decir, aquí lo que se prevé es que seguirán los problemas de hambre en las escuelas y colegios de Colombia, pero también nos preocupa que se dejen 403.000 millones de pesos para la infraestructura del preescolar básica y media. Es decir, 403.000 millones de pesos, cuando la jornada única, en palabras de la ministra de Educación, vale 16.3 billones de pesos. Pues uno dice, ¿cuándo vamos a alcanzar la jornada única? Preocupa cuando se habla de que Colombia es la más educada, ¿no? Que va a ser la más educada en el año 2025, y si eso fuera cierto, pues tendríamos que albergar, llevar a las aulas escolares a los niños de 3 y 4 años que vayan al prejardín y al jardín, y es 1,5 millones de niños hoy que están por fuera del sistema educativo. Eso significaría nombrar 75.000 nuevos maestros y construir 75.000 nuevas aulas hoy, si de verdad queremos ser Colombia la más educada en el año 2025. Preocupa que para los aportes a universidades públicas se dejen 126.000 millones de pesos, cuando tenemos una deuda con las universidades públicas de 15 billones de pesos. Entonces uno dice, ¿cómo hace este país para que tenga un sistema educativo de buena calidad? Voces del Senado. Y continuamos en el programa Voces del Senado, y en este punto queremos hablar sobre la salud, uno de los temas que más preocupa a los colombianos y uno de los cuales está generando un amplio debate desde la Comisión Séptima. El senador Carlos Enrique Soto se refirió a esto y manifestó: pues así como que traiga las cifras correspondientes para solucionar el hueco que tiene la salud, no lo trae. Hay un esfuerzo indiscutiblemente. El presupuesto tiene un incremento general global de un poco más del 6%, sube a 224 billones de pesos, pero el hueco sigue todavía siendo notorio en el tema de la salud. En salud, el hueco que puede haber puede superar los 6 billones de pesos. Puede estar por encima de los 6 billones de pesos, porque es que nadie le sabe usted dar una cifra concreta. El ministerio da una cifra y yo sé que ha hecho un trabajo serio, yo le reconozco el esfuerzo, pero no sé si es porque no tienen con qué responderle a los compromisos adquiridos, que las EPS, las mismas IPS y todo, no tienen unas cifras precisas. Entonces la cartera es incierta y por esa razón no es fácil precisar una cifra y cerrar con una cifra en cuanto al hueco de salud se refiere. El déficit, pues si usted me dice cuánto puede necesitar Colombia, pues imagínense ustedes los problemas sociales que tenemos. Yo lo que sí creo es que se está haciendo un esfuerzo y que a pesar de tener una crisis en cuanto a la economía, de haberse bajado el tema de las regalías tan notoriamente, porque es que son cerca de 20 billones de pesos, 15 o 20 billones de pesos, que eso representa una cifra, un porcentaje alto, pues sin embargo yo creo que ha habido manejo responsable en el tema de la economía y hay que hacer con menos más. Esa es la economía y esa es la responsabilidad de los buenos gerentes, de los buenos dirigentes. Y otro tema vital y es que se taponen las venas abiertas, no de América Latina, sino las venas abiertas de la corrupción, que le ha hecho muchísimo daño, sin duda alguna, todo esto. Los manejos inadecuados no le ha hecho bien al país. El senador Jorge Iván Ospina del partido Alianza Verde señaló esta semana que la inversión en temas de salud es importante para posibles epidemias y emergencias. Además, le hizo un llamado al ministro de Salud, Alejandro Gaviria, para que entienda que la inversión en esta área es vital para el país. No podremos nosotros salir adelante en nuestro modelo de salud frente al perfil epidemiológico existente, frente a los problemas de salud emergentes, si no hacemos suficiente inversión en el sector de la salud. Y la inversión en el sector de la salud sigue siendo limitada y reducida. Y los recursos aplazados que se tienen en la vigencia 2016 se los aplican al sector de la investigación en salud. Y eso no es bueno. Eso no solamente no es bueno, es irresponsable.
porque no podremos nosotros intervenir nuevas problemáticas como el dengue, como el Zika, como el chikungunya, como X, Y, Z, si no hacemos suficiente investigación en salud. Entonces, la primera de las críticas que quisiera yo plantear en términos de lo que ha ocurrido y viene ocurriendo en el 2016 es el aplazamiento cuantioso de recursos para investigación en salud imprescindible para nuestro desarrollo. Y quisiera, ministro, que usted entienda que este no es un tema ligero, es muy importante, y que usted se dé la oportunidad de revisar con las universidades, el Instituto Nacional de Salud, que hay gran cantidad de proyectos a ser desarrollados, desfinanciados y que están en el cargo de este aplazamiento existente. Lo segundo que quiero decir tiene que ver ya con temas estructurales, no temas coyunturales, sino estructurales. Los gastos en salud no son gastos ocasionales. Usted no presupuesta un gasto para tenerlo únicamente en una vigencia. En el modelo nuestro de amplísima participación del régimen subsidiado, ante la alta demanda de bienes y servicios en salud, los gastos se vuelven gastos permanentes, sistemáticos. Entonces no podemos, frente a gastos sistemáticos, aplicar soluciones puntuales, porque los gastos sistemáticos nos demandan un perfil de precisión, de modelo económico y de modelo de financiación de mediano y largo plazo. Ustedes siempre presentan propuestas cortoplacistas. Venga, busquemos una deuda por tanta plata para apagar la hoguera. Venga y busquemos nuevos recursos para gastarnos las goticas de dinero que nos quedan en el sistema. Cuando debemos entender que los gastos se van a ir incrementando de manera progresiva porque o no estamos haciendo bien la tarea o tenemos variables o más bien constantes, difíciles de intervenir, que nos están generando una presión muy fuerte en el gasto de salud. El senador del Centro Democrático, Iván Duque, manifestó que en el país existe una mala política presupuestal y los recursos no están destinados de forma correcta a los temas que requieren mayor atención. Esas fueron sus críticas. Está claro que los sectores que el señor ministro ha denominado como jalonadores de la nueva economía son sectores que no tienen la vocación presupuestal para acompañar ese discurso. Hemos visto un recorte muy grande en la inversión en el sector de agricultura, hemos visto un aumento muy tenue en el tema de industria y por supuesto estamos viendo algo que nos debe preocupar y es una reducción sustancial en la inversión de las fuerzas militares que no va acorde con las dinámicas que demandaría unas fuerzas militares preparadas para enfrentar una desmovilización masiva de las FARC y seguir enfrentando los retos del narcotráfico y las presiones del ELN. Es un presupuesto que no solamente tiene un recorte muy grande en inversión, sino que adicionalmente no muestra una focalización de la inversión hacia las áreas que deberían estar llamadas a proveer bienes públicos. Entonces sigue perpetuando una mala política presupuestal en el sector. La educación es el segundo sector o el primer sector que siempre está con defensa disputándose la primacía presupuestal. El tema es lo que estamos logrando. Yo creo que nosotros todavía estamos muy lejos de que se vea la meta del gobierno de ser un país que sea líder en cuanto a educación en la región. Y no lo es porque los presupuestos no están debidamente focalizados en lo que debe ser la formación de los maestros, el fortalecimiento de la infraestructura y por supuesto compaginar la jornada única con una mayor profundización de la educación preescolar. Entonces creo que también sigue teniendo grandes debilidades el presupuesto de educación. El presupuesto va a tener un recorte grande de inversión. Yo creo que duele que esté aumentando mucho más el servicio de la deuda porque obviamente el gobierno no solamente va a tener un mayor déficit fiscal, sino que está aumentando su exposición de deuda. Eso ya no le están pasando las cuentas de cobro de las agencias calificadoras Moody's y Fitch y yo creo que eso es la evidencia de un gobierno que lo que quiere es dejarle el ajuste a la administración que viene. La también senadora del Centro Democrático, María del Rosario Guerra, manifestó las preocupaciones que tiene con respecto a rubros como el de atención a desastres naturales y actualización catastral. Me preocupan algunos rubros que los veo que son importantes para el ordenamiento territorial, pero que los veo bastante exiguos. Por ejemplo, en los recursos de inversión de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastre son solo para el año 2017 de 1.120 millones de pesos.
yo me pregunto, ¿hay la posibilidad nuevamente de un fenómeno de la niña? Hace 4 años, hace 6 años, pues si bien se creó el Fondo de Adaptación y vía Fondo de Adaptación hubo los recursos, de todos modos, la unidad de atención de gestión del riesgo es fundamental y eso nos impacta significativamente a los territorios porque es a través de esta institución la que responde rápidamente a los requerimientos locales. El otro tema que veo es muy importante la labor, parte de la crítica que hay para la generación de recursos en municipios básicamente está en la actualización de los catastros. Pero cuando uno va al IGAC a ver el presupuesto del IGAC para su información geográfica y cartográfica, encuentra en el presupuesto solamente 70.000 millones de pesos. Yo ahora mismo no tengo el criterio para decir si eso es mucho o es poco. El reto está en cómo se terminan de actualizar toda la base catastral del país. Voces del Senado. El senador del Casanare, Jorge Prieto, hizo una importante mención de la crisis del sector petrolero y los problemas que ha representado para su región. Esto nos contó para Voces del Senado. Que estas regiones productoras de petróleo durante muchos años, ¿no?, con la caída de los precios del petróleo van a quedar y están quedando en una situación muy difícil que ustedes tienen que entender. En mi región, Casanare, en este fin de semana, hubo más de 10 atracos a fincas, a hoteles, a residencias, en todo esto. Es decir, la descomposición social se está llegando en unos términos supremamente difíciles. Y es que es lógico, el petróleo, pues como en Arauca, como en Casanare, pues trae consigo la violencia, la guerrilla, los grupos paramilitares, trae consigo la corrupción, efectos sobre el medio ambiente, aumento de población en forma desmedida que tienen que asumirla las regiones. Digo que solo Casanare y Arauca la población se duplicó en los últimos 10 años, o tal vez en menos tiempo. Y toda esta gente que de allí son gentes de escasos recursos económicos que hoy quedan. Por ejemplo, en solo Casanare cerca de 20.000 desempleados. Desaparecen allí más de 150 empresas relacionadas con la exploración, la explotación y de hidrocarburos y los servicios a esas empresas. Los efectos sobre la economía, hoteles que cierran, medios de transporte, almacenes, tiendas, restaurantes, etcétera, y eso es el motivo por el cual haya aumentado la violencia en estos lugares. Voces del Senado. Respetados oyentes de la Radio Nacional de Colombia, la radio de todos, Voces del Senado finaliza la emisión por el día de hoy. Los invitamos a consultar nuestra página web www.senado.gov.co y ver el noticiero del Senado en el canal Caracol los jueves a las 7:05 de la noche. Usted puede opinar sobre nuestro tema del día a través de las diferentes redes sociales. Recuerden que en Facebook nos pueden encontrar como Senado Colombia y en Twitter @SenadoCol. Para ampliar más información, escríbanos a prensa@senado.gov.co. Les deseamos un feliz domingo. Nos volveremos a encontrar el próximo fin de semana en nuestro horario habitual, sábados y domingos a las 7:30 de la mañana, con los hechos legislativos que ocurren en el Senado de la República. Una feliz semana. Voces del Senado. Programa institucional del Senado de la República de Colombia.